Yo me llamo Nur. Huwe Mwajase. Él es mi esposo. Ana doctor Erayun. Yo soy doctora de los ojos, es optómetra. Wana Philip Nan Abel Munken Hamses Nim. Y yo vengo desde el Líbano desde hace como 15 años. Egna Waladen. Yo tengo 2 hijos. Uhonme Muslimin. Kaman. Y ellos también son musulmanes. Egna bin Amen bi Allah. Nosotros adoramos a Alá. Umafi ila Allah. Y no hay otro Dios sino Él. Muhammad il Rasul Allah. Y Mohammed es su profeta. Halas. Shukran. Mi esposa estaba contando algo muy elemental de lo que es nuestra religión, el Islam. Nosotros creemos en un solo Dios, a diferencia de ustedes los cristianos que creen en 3 dioses. Ahorita vamos a tocar ese tema, pero es interesante, a nosotros nos parece interesante, pero respetamos porque para nosotros eso no es la verdad. La verdad es que hay un solo Dios, ¿cierto? Y su nombre es Alá. Creemos que Mohammed, como decía mi esposa, es el profeta del Islam, el profeta que trajo la última verdad que Alá reveló a este profeta hace muchos años, y de ahí nace un famoso libro que ustedes deben haber oído que se llama el Corán. Una cosa que pasa con nosotros los musulmanes es que la mayoría piensa que somos terroristas, pero eso no es cierto. La gran mayoría de los musulmanes somos gente amena, somos gente que puede vivir en paz en el contexto en el que vive. Nosotros vivimos aquí en Colombia hace más de 15 años y estamos contentos y felices de que nos reciben y nosotros recibir a las personas que están a nuestro alrededor. Ese es nuestro estilo de vida, y el número de fundamentales musulmanes que uno oye en las noticias en realidad es muy poco. A nosotros los musulmanes nos pasa lo mismo que a ustedes los colombianos cuando viajan al extranjero. En algunas ocasiones cuando pasan por las fronteras, piden sus pasaportes, los pasan a un lado y dicen, es que como ustedes son colombianos seguramente tienen que tener droga por algún lado. A nosotros nos pasa algo parecido, piensan que somos terroristas o algo así, pero eso es un mito. Es solamente un mínimo porcentaje de los musulmanes. Pero venimos aquí a hablar un poquito más de lo que nosotros creemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros como musulmanes creemos? Nosotros creemos, igual que ustedes, en los ángeles también. Creemos que todo buen musulmán tiene 2 ángeles siempre acompañándoles. Entonces tenemos un ángel a la derecha y un ángel a la izquierda, en el que este ángel, uno está anotando las buenas obras y el otro está anotando las malas obras. Y al final de los tiempos eso se va a medir. Y el que tenga más buenas obras anotadas, pues eso va a determinar en dónde vas a pasar el Jannah, que es el cielo musulmán, en donde nosotros vamos a pasar. Nosotros los hombres vamos a tener un espacio muy especial rodeado de muchas mujeres, porque ese va a ser nuestro premio y podemos tomar todo el vino que no podemos tomar, porque nosotros los musulmanes no tomamos vino, no consumimos licor, lo podremos consumir en el Jannah, que es nuestro cielo. ¿Tú quieres decir algo? Cuando yo conocí a mi esposo, que quiero que es algo que ustedes sepan, me lo conocí a través de un primo de la familia. A nosotras las mujeres no nos dejan elegir a nuestros esposos. Nosotras somos elegidas y yo tenía que estudiar una muy buena carrera. Carreras de la salud son muy prestigiosas entre nosotras las mujeres, pero no ejercemos mucho nuestras carreras porque al casarnos, y para podernos casar bien, tenemos que tener una muy buena carrera, ser profesionales. Y podemos hacer doctorados, posgrados, y entre más carrera tengamos, más experiencia tengamos, entonces podemos casarnos mejor, con el fin de lograr una mejor dote y que el que va a ser mi esposo pague por mí. Me tiene que dar un cofre lleno de oro, de joyas, mucho oro, que yo voy a estar luciendo siempre, sobre todo en las reuniones, y que va a garantizar que si mi esposo me deja, yo no voy a quedar totalmente desamparada, sino que es como un tesoro para mí. Si él algún día decide conseguir a otra mujer, pues yo voy a tener oro para mí y de pronto, si decide divorciarme, para estar aparte. O si lo tengo que compartir,
pues lo tendré que hacer. Pero yo no tuve derecho a elegir. Él me eligió a mí, pero creo que eligió bien. ¿Qué más les cuento acerca de lo que nosotros creemos? Pues en el Corán están consignadas todas las últimas palabras de Dios para nosotros los hombres, ¿cierto? Y Mohammed, el que ustedes mal llaman Mahoma, porque en realidad en otros países, si tú llamas a nuestro profeta Mahoma, en realidad es un poco ofensivo, es una palabra que se usó de manera despectiva para describir a nuestro profeta. Y Mohammed trajo esta revelación que compartió con varias personas, los califas, y de ahí se inició lo que es hoy la mejor religión de todos los tiempos, la que tiene mayor crecimiento, la que da una bendición especial a aquel que se vuelve musulmán. La palabra musulmán significa sometido a Allah o sometido a Dios. Y ese es nuestro estilo de vida. Por eso nosotros procuramos siempre agradar a Allah todo el tiempo. Entonces, nuestra vida, nuestro estilo de vida va en función de agradarle todo el tiempo. Por eso oramos 5 veces al día. Tenemos el mes de Ramadán en el que estamos en este momento. Cada vez que se oculta el sol, ya podemos consumir alimentos, pero durante un mes completo no consumimos alimentos de nada durante el día, desde que sale el sol hasta que se oculta. Eso con el fin de nosotros garantizar que vamos a tener un estilo de vida espiritual constante para agradar a Allah y que nuestro jinn, nuestro ángel, tenga más anotaciones acerca de nuestras buenas obras, que es lo que hace que nosotros podamos llegar a nuestro Jannah. Tenemos la ley Sharia. La ley Sharia es una ley que rige absolutamente todo y rige hasta la parte civil, lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos cumplir. Entre ellos esto que comenta mi esposa, nuestro estilo de vida acerca de cómo nos casamos, cómo vivimos nuestra vida matrimonial. Eso es particularmente especial en nuestra religión. A diferencia de ustedes, yo noto que ustedes los cristianos en realidad no oran demasiado como nosotros. Vemos estas iglesias, aquí en Colombia pasamos por iglesias todo el tiempo, generalmente llenas de adornos, llenas de ventanales grandes puertas, pero iglesias vacías. Y no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de una razón histórica, iglesias vacías. En cambio, tú vas a nuestros países y nuestros países en las mezquitas siempre están llenas, porque la gente busca agradar a Dios de todas las formas. Eso es una de las grandes diferencias. Había hablado de la creencia que ustedes tienen, con todo respeto, de sus 3 dioses, que a nosotros nos parece son una blasfemia. Y una blasfemia también nos parece que ustedes crean que Dios puede tener hijos y que tenga a su hijo primogénito llamado Jesucristo. Para ustedes, para nosotros fue un gran profeta. En el Corán está escrito sobre Isa el-Masih, que es el profeta hacedor de milagros, y lo respetamos como un gran profeta, pero el Hijo de Dios Dios jamás podría tener una relación con una mujer para tener hijos. Entonces, eso para nosotros es una blasfemia. Y fuera de eso, que lo coloquen al lado de Dios, como uno de esos 3 dioses. Entonces, eso son cosas incomprensibles para nosotros, pero importantes para tener en cuenta. Las mujeres musulmanas generalmente nos cubrimos el pelo. El pelo hace parte de la zona íntima de una mujer, y una mujer no exhibe sus zonas íntimas porque son solo reservadas para ella y para su esposo, razón por la cual siempre nuestro pelo está protegido por nuestros ishares y nunca utilizamos ropa ajustada que deje ver la figura de nuestro cuerpo, porque solamente nos interesa ser atractivas para nuestro esposo. Ni siquiera en verano utilizamos esas cosas que ustedes utilizan donde se le ven los brazos. Siempre estamos de manga larga. Y eso está demostrando la honra que yo le doy a mi esposo y la exclusividad que mi cuerpo tiene para él. Por eso utilizamos esto siempre. Pero nos arreglamos mucho el pelo. Cuando nos quitamos esto, tenemos nuestro pelo impecable, porque en casa nos interesa ser
las dueñas de nuestro hogar, las que pueden inspirar a su esposo para que no se consiga otra mujer, la durra, así se llama, no burra, durra, y poder siempre atraerlo y que él siempre vea en nosotros a la única mujer que para él debe ser atractiva. Si nosotros somos muy firmes en nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras creencias, porque están afirmadas en lo que somos. Y somos musulmanes y aunque estamos hace más de 15 años fuera de nuestro país, seguimos siendo libaneses de corazón y amamos nuestro país de origen, amamos el Islam por encima de cualquier otra cosa y estamos dispuestos incluso a sacrificar nuestra vida si es preciso para honrar esa preciosa religión en la que nosotros crecimos. Los musulmanes, perdón, esposo, los musulmanes somos personas muy generosas. Si tengo 5 invitados, hago comida para 10 personas y yo casi no como. Yo cojo mi pan árabe y incluso como muestra de mi amor y de mi hospitalidad, yo doy la comida a mis invitados en la boca. Para nosotros es muy importante la familia. Nuestras familias son numerosas. Tenemos 5 o 6 hijos, porque como les decía, muchas veces no ejercemos nuestra profesión es porque estamos dedicándonos a cocinar, a cuidar a nuestros hijos. Muchas veces renunciamos a nuestro trabajo para ayudarle a nuestros hijos a preparar sus exámenes y que sean los mejores. Nunca hablamos con otras mujeres acerca de lo que nuestros hijos hacen y tampoco hablamos de nuestros esposos con otras mujeres. No queremos poner en peligro nuestras familias. Para nosotros la hospitalidad, la generosidad y la familia son cosas fundamentales. Y venimos de una cultura de la excelencia en lo que es el aprendizaje. Grandes creadores de cultura, grandes creadores de ciencia han venido de nuestras raíces desde tiempos antiguos. Entonces es un gran honor para nosotros tener gente tan inteligente. Un árabe aprende idiomas muy fácil porque nuestro idioma es tan complejo, el árabe es tan complejo, que te permite, una vez lo aprendes, tener un sistema de pensamiento tan complejo que te permite aprender idiomas fácilmente. Un árabe te aprende inglés en 3, 4 meses. Y así como nosotros hablamos español, que lo hemos aprendido súper bien, lo hablamos muy bien, es porque tenemos esa facilidad cultural y mental de nosotros los musulmanes, así como nuestro gran Mohammed, el profeta, que excelencia de pensador, excelencia de hombre, que exaltamos porque es magnífico. ¿Qué más les cuento acerca de nuestra religión comparada con lo que ustedes son, no? Los jóvenes siempre están juntos, los niños están juntos, niños y niñas en las escuelas, en los madrase, que son las grandes escuelas musulmanas. Los niños siempre están juntos, pero cuando ya empiezan a tener cierta edad, se separan para estudiar las niñas aparte y los niños aparte. Esto con el propósito de que no se mezclen familias que no deben estar mezcladas. Entonces, cuando llega el momento ya de edad de casarse, edad de tener familia, ya ahí empiezan las familias a organizar cómo puede haber una nueva familia musulmana. Se escoge la posible pareja para el hombre a través de los padres o las familias y se escogen a través de familias trascendentes y ascendentes de línea especialmente musulmana. Es muy raro encontrar un musulmán que se case con una mujer que no sea musulmana. Y generalmente una mujer que se casa con un varón musulmán debe convertirse a largo plazo en musulmana para honrar la familia, para honrar lo que es la verdad. Un buen musulmán tampoco cambia de religión fácilmente. Entonces, porque la ley Sharia nos prohíbe aceptar cualquier otra fe. En nuestros países está totalmente prohibido. No se puede compartir otra fe. Pero agradecemos nosotros que estamos en un contexto en el que ustedes pueden escuchar nuestra opinión, ¿cierto? Pueden escuchar lo que nosotros compartimos y nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar lo que ustedes comparten. Bueno,
Este ejercicio que estamos haciendo en este momento de hablar de nuestra religión y desde una perspectiva musulmana, lo hacemos en realidad. Yo no me llamo Ibrahim, a ustedes los conozco, a muchos de ustedes estudiaron fueron alumnos míos en el colegio. No somos musulmanes en realidad, yo soy Gracias a Dios. creyente como ustedes, pero hacemos el ejercicio para mostrar un poquito la perspectiva. Bueno, pero espérate, musulmán. ¿Alguien lo creyó? Porque si no tenemos que reevaluar esto. Este ejercicio lo hacemos a veces. Mira, una persona, qué bueno. Pues, desafortunadamente, no, varios. Varios levantando la mano. Es un honor estar acá compartiendo con ustedes un ratico y mostrarles la otra cara de lo que es el mundo musulmán. ¿Y por qué les estamos contando todo eso? Porque queremos que ustedes vayan al mundo musulmán y compartan de Jesús. El desafío es para ustedes, chicos. Tal vez alguno de ustedes Dios lo llame a hacer algo así, o tal vez no, pero Dios nos hizo un llamado a todos especial de hacer discípulos en lugares donde tal vez sea tan difícil que te pueda costar la vida compartir el evangelio. Nosotros tuvimos la experiencia de pasar 2 años en un país musulmán, en Jordania específicamente, y con el propósito de compartir el evangelio. Eso fue un desafío inmenso porque obviamente no teníamos el idioma. La cultura es una cultura muy cerrada, una cultura que es muy hospitalaria, como comentaba mi esposa. Es una cultura que te recibe, te atiende, al extranjero le llama la atención, les encanta escuchar sobre otras culturas, pero una vez tú empiezas a hablar de otra cosa que no sea Alá, ¡brum!, se te cierran las puertas. Entonces, ¿cómo compartir el evangelio en un contexto como esos? Esa es como la gran pregunta. Nosotros íbamos inicialmente por 1 año a trabajar en un país musulmán para hacerle la tarea y experimentar, porque nuestro llamado es entrenar, nuestro llamado específicamente es animar a otros para que vayan y compartan el evangelio, pero decidimos hacer la tarea desde el principio, es decir, ir, conocer la cultura, tener la experiencia de vivir en un país musulmán, compartir con otros creyentes la tarea de predicar el evangelio. Y en ese proceso nosotros llegamos a un equipo de una agencia que trabaja entre los países que practican el Islam, una agencia cristiana con ese firme objetivo de compartir el evangelio. Entonces entramos a trabajar dentro de un equipo, vivimos la experiencia de aprender la lengua, de ir una pareja con un niño de 3 años, tenía en ese momento nuestro hijo, y tener toda esa experiencia, todo ese choque cultural, todo ese amor por los musulmanes, porque son gente muy linda. Lo que yo les decía del pequeño porcentaje de los fundamentalistas es cierto. En realidad es muy pequeño. Tú entras a un país musulmán y te encanta la manera en que te reciben, que te atienden. Mi esposa contaba que una familia musulmana que te recibe exagera, ellos son barrocos en ese sentido, ellos exageran todo. Sí. Nosotros veíamos eso, veíamos y visitábamos a alguien y se llenaban la mesa por satisfacer nuestras necesidades y compartir con nosotros. Pero ¿cómo compartirles? Entonces la idea siempre era hacer amigos, acercarnos a ellos. En ese propósito trabajamos en un centro cultural. Yo tuve la oportunidad también de trabajar como profesional en una editorial que traducía libros del inglés al árabe, y yo trabajé en la parte de producción editorial. Mi esposa estuvo trabajando en una oficina de auditores de proyectos de salud. Mi esposa es optómetra. Eso es verdad, eso sí era verdad. Eso sí era verdad. Entonces, eso nos permitió movernos con libertad y poder tener relaciones con musulmanes en la zona. Trabajé con gente de origen musulmán. Mi jefe realmente era cristiano. Él siendo musulmán, conoció a Jesús en un viaje que tuvo estudiando en Inglaterra por un libro. Eso fue muy interesante, esa historia, porque a través de un libro que él leyó, yo no recuerdo el título del libro, pero el libro no era cristiano, pero hablaba de Jesús, ¿sí? Hablaba de alguien que había hecho muchas cosas y muchos milagros, y a él le llamó mucho la atención la historia que leyó sobre Jesús, un libro no cristiano.
y empezó a investigar sobre Jesús hasta que llegó y encontró una Biblia y empezó a leerla y eso le impactó, conoció al Señor y llegó a Jordania con el firme propósito de seguir traduciendo libros cristianos a lengua árabe y publicarlos en tiendas totalmente encubierto, porque eso es prohibido. Entonces yo ayudé en ese proceso. Muchos de mis compañeros sí no eran cristianos, pero mi jefe sí era ahí un jordano cristiano convertido ahí encubierto. Conocí gente muy interesante, gente que traficaba Biblias desde el Líbano por la zona de Medio Oriente, por muchos lugares, en un Volkswagen que levantaban las sillas y tenía una caleta, esto muy interesante, llena de Biblias, eso era lo que traficaban. Súper chévere. Todas esas cosas esas experiencias que vivimos marcaron mucho nuestra vida porque nos dieron herramientas para poder compartir y decirle a la gente, sí se puede compartir con un musulmán. Cuando tú te ganas el corazón de un musulmán, él te aprecia de una manera increíble. Mi esposa podría estar contándoles de historias. Ella tuvo más oportunidades de compartir con mujeres musulmanas que en realidad yo con hombres. El hombre y sobre todo el jordano es muy orgulloso. Uh-huh. Ellos no abren su corazón tan fácil, pero pudimos tener esas oportunidades en el tiempo que estuvimos en el campo. Primero íbamos por un año para entrenarnos y el Señor nos dijo, no, voy a tenerlos a ustedes un año más. Entonces tuvimos un año extra de ya con algo más de lengua, algo más de experiencia cultural, pudimos compartir el evangelio. ¿Cómo era la estrategia? Yo, por ejemplo, yo me subía en un taxi y hablaba con el taxista y hablábamos y compartíamos y me decía, ¿usted de dónde es? Porque me notaba mi mal acento árabe. Entonces, obviamente se daba cuenta de primera mano que no era árabe. Por mi cara de pronto sí, pero mi acento no me delataba. Entonces hablábamos y me decía, ¿usted dónde es? No, yo soy colombiano. Ah, hashish, porque ellos siempre le dicen uno así. Hashish en árabe significa hierba. Esa palabra hashish es una palabra árabe. Entonces, hashish. Y yo, sí, ¿y usted terrorista? Pero así como que uno iniciaba conversaciones. Yo le decía, yo admiro mucho el Corán. Yo les decía, sí, yo estoy leyendo el Corán y lo admiro mucho y he encontrado historias en el Corán que hablan de Jesús, que es el Dios en el que yo creo. Y entonces uno comienza como a usar lo que su cultura, a usar lo que ellos creen para conectarlos con la verdad. Yo llegué a tener experiencias de compartir con un amigo que era como compañero mío en un instituto en el que estuvimos ahí involucrados de aprendizaje de segunda lengua, y él leía su Corán y yo leía mi Biblia y comparábamos la historia, por ejemplo, de Abraham, que en el Corán es Ibrahim, o comparábamos la historia de Moisés, que en el Corán es Mosa, y comparábamos y mire lo que dice acá, y sin querer queriendo, él estaba leyendo la palabra, y eso va impactando de manera interesante las vidas. Tú si quieres puedes contar algo de alguna de las experiencias. Bueno, quiero empezar por algo que es muy importante, y ya que estamos hablando con personas que se están preparando para ser profesionales. La profesión es muy importante para cuando uno quiere desarrollar un llamado, y sobre todo un llamado al mundo musulmán, que tú no puedes llegar al mundo musulmán sin ser una persona preparada y que dé la talla para que lo necesiten a uno en otro país. Porque doctores de ojos, pues hay en todo lado, ¿sí? Abogados, ingenieros, lo que sea. La gracia de Dios te acompaña. Es interesante ver que, bueno, no acabaríamos en la noche de contarles cómo fue el llamado, cómo mi esposo tuvo la paciencia de esperar a que yo estuviera muy segura de lo que íbamos a hacer, porque no era una decisión fácil, abandonar tu familia, tu país, irte con tu hijo de 2 años, de casi 3 años, a un lugar diferente, era muy difícil. Entonces, de manera interesante puedo decir que la profesión que Dios, o la manera que Dios nos llevó fue a través de mi profesión. La estrategia que se manejaba ya era una agencia de consultoría de proyectos médicos, y todos estaban asociados a cirugías oculares, razón por la cual, pues en ese lugar, pues cuadraba perfecto. Yo no podía, obviamente a esos lugares no podemos ir con una visa religiosa, con una visa misioneros, porque es más que obvio que no vamos a entrar. Entramos como profesionales. Ahí tuve un cargo que, para ser honesta, nunca ejercí,
pero la manera en que, por ejemplo, yo compartía, y me encanta siempre que lo recuerdo porque eso trae muchos recuerdos, muchas cosas especiales para mí, me siento como que anhelo que eso vuelva a pasar, es a través de las relaciones, y eso es algo muy importante, pero las sabias relaciones. Así fue como nosotros empezamos a compartir de Jesús. ¿Cómo así relaciones? Relaciones interpersonales, laborales. Nosotros empezamos por ejemplo, a hacer cursos para conocer gente y poderles compartir la palabra. Entonces, mi nivel de inglés era muy bajo, razón por la cual yo empecé a desarrollar mucho más rápido el árabe, pero entonces para tener nuevas relaciones diferentes entré allá al British Council a estudiar inglés. Y lo chévere es que en ese lugar, pues los que estudian eran locales, no eran extranjeros. Entonces pude compartir de Jesús y pude compartir mi testimonio con personas que eran de allá. Y eso es lo importante. ¿Cómo yo compartía con una mujer? Les voy a dar un ejemplo. Mi profesora era musulmana. ¿Profesora de qué? Pues de árabe. ¿Cuál era mi trabajo? Yo era la directora asociada de esta agencia de consultoría, pero una de las cosas que yo necesitaba para poder trabajar era aprender la lengua, porque pues cómo me iba a relacionar con las personas del lugar, a dar opiniones, a mandar a hacer algunas cosas, a desarrollarme en la comunidad, tenía que tener el idioma. Yo estudiaba 3 horas en la mañana y en la tarde tenía que escuchar los audios de mis clases durante 2 horas todos los días. Así fui desarrollando el idioma. El árabe es el segundo idioma más difícil de aprender después del mandarín. Más o menos para uno desarrollar el idioma se demora 5 años para solo hablarlo, pero 10 años para hablarlo, escribirlo y comprenderlo. Entonces, lo que pudimos lograr en 2 años, pues obviamente no es mucho, ¿sí? Uh-huh. Pero digamos que ahí convence como para decir, sabemos algo. Entonces, en una clase normal, una de las estrategias que utilizábamos era que, por ejemplo, nos mostraban un librito y entonces me empezaban a describir una historia de ese libro y empezamos a saber los objetos, las cosas, y poco a poco fuimos avanzando, y cuando ya empezamos a avanzar con las palabras básicas, con los verbos, con la conjugación, que es muy semejante al español, yo pues estuve estudiando. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a estudiar un libro. ¿Qué libro quieres que estudiemos? Pues adivinen qué libro quise yo que estudiáramos. Evidentemente, la Biblia, ¿sí? Entonces era una oportunidad gigante. Y uno empieza a aprender cosas del Corán. Hay muchos cursos que hablan de Jesús en el Corán, cosas que pues nosotros ignorábamos totalmente. Son herramientas que yo puedo empezar a utilizar, y una de las herramientas que utilizábamos para empezar una conversación es que todo buen musulmán tiene que haber leído el Corán, el Injil, el Zabur, y todas estas cosas, pues el Injil es el Evangelio, son los 5 primeros, sí, los Evangelios. Entonces, yo les decía, bueno, tú conoces del Corán y tú me enseñas a mí el Corán, pero yo te enseño a ti el Injil. Y curiosamente, la mayoría de los musulmanes no conocen el Corán, no lo han leído, no lo saben, lo memorizan. Nosotros vemos ahí como en Nat Geo y en esas cosas, cómo ponen a los niños a recitar el Corán desde pequeños, ¿no? Pero cuando tú hablas con una persona común, con un universitario, con mi profesora, y no fue una, fueron varias. Si saben una sura, 2, 3, 4 de memoria, o sea, saben lo que tienen que hacer, pero no saben en realidad lo que el Corán dice, y mucho menos pues lo van a aplicar. Saben como la tradición, como el catolicismo acá, les enseñan el 1, 2, 3, lo hacen y piensan que es suficiente, pero en realidad no saben. Entonces, una de las herramientas maravillosas que yo tenía era que yo sí conocía la Biblia, yo sí conocía mi libro. Entonces, cuando ella me hablaba del Corán 2 minutos, pero yo le hablaba de la Biblia 10 minutos. Y entonces, una de ellas, alcancé a tener una relación muy estrecha. De hecho, llegamos a un punto en el que yo dije, ella está a punto de confesar al Señor Jesús. Eso toma tiempo en el mundo musulmán. No es como tan fácil como acá, que en realidad, muchachos, aquí compartir el Señor es fácil.
y hay libertad, pero tal vez por ser tan fácil, entonces no lo hacemos. Y allá poder hablar, eso era un tesoro, poder tener una conversación espiritual con la persona, eso era un tesoro. Y con esta niña yo pude, o sea, le pude compartir tantas cosas, o sea, había mil cosas para hablar, y hablábamos de las parábolas, hablábamos del matrimonio, hablábamos de todo, desde el punto de vista bíblico. Entonces yo llegaba a tener unas conversaciones increíbles que nunca, incluso acá en Colombia, hablando el mismo idioma y una persona tal vez católica teniendo una Biblia y teniendo yo una parecida, no he llegado a tener ese tipo de conversaciones muy profundas. Entonces, algo que es muy real es que las relaciones, buenas relaciones, o sea, yo no me iba a hacer cosas que no debía hacer, sino aprovechaba mi entorno natural para yo poder compartir del Señor. Y hacer dudar de la fe a un musulmán, una persona que no conoce que no confiesa lo que ellos están confesando, es una cosa muy grande, porque ellos dicen pues que no hay Dios sino Alá. Nosotros hay muchas cosas que no podíamos decir. Por ejemplo, el tema de Jesús, para nosotros el centro del cristianismo es la cruz. Es Jesús murió en la cruz y era algo que nosotros no podíamos llegar a decirles a ellos. Entonces nosotros aprendimos que teníamos que ser prudentes y la prudencia era no poder decir, perdón, que Jesús era el Hijo de Dios, cuando es lo primero que cuando le vamos a compartir a una persona le decimos. Nosotros aprendimos a como buscar la manera correcta, prudente, sin agredirlos, sin perder la relación, porque como a veces dice mi esposo, yo puedo ganar la conversación, pero perder la relación, entonces no voy a hacer nada, ¿sí? Uh-huh. Y entonces se pueden generar muchas relaciones y muchas conversaciones, pero algo que recuerdo mucho que nuestro líder en el grupo nos decía, nuestro líder de equipo, no de grupo, éramos un equipo, así nos llamábamos, es que desde siempre yo me tengo que mostrar como una persona espiritual, desde el principio, porque a veces estamos muy encapsulados y entonces pueden pasar 10 años de que conozco una persona, un compañero de trabajo y pueden nunca saber que soy una persona cristiana. Allá aprendimos que desde el principio, con cualquier relación, tú tienes que mostrarte que eres una persona espiritual. No que te hagas el espiritual, es muy diferente, sino que eres una persona espiritual, que para ti es muy natural una relación con Dios, que tienes una conexión así, pues, totalmente cercana a Dios, para que en el momento en que yo le vaya a compartir algo un poco más profundo, ellos no se sorprendan porque me está ahora hablando de Dios. Ah, no, es que esa persona siempre habla de Dios. Entonces es algo natural para él. Por ejemplo, una experiencia que yo tuve con un sudanés, el musulmán también, y una vez conversando con él acerca del Corán, una cosa que tienen los musulmanes es que ellos ven a Dios como el único Dios, pero es un Dios lejano, es un Dios dispuesto a castigar y es un Dios vengativo, es un Dios que no ama, sino que ordena y la persona debe cumplirse. Por eso es que la palabra musulmán significa sometido a Dios. Por eso es que ellos pegan su cabeza contra el piso cada vez que oran, porque eso es una señal para ellos de sí, yo estoy sometido a lo que Alá me está diciendo que yo haga. Entonces él me decía, no, es que Alá está allá y yo nunca voy a poder tener una relación con él, porque estábamos conversando acerca de qué es tener una relación con Dios. Entonces me decía, no, es que uno no puede tener una relación con Dios. La única relación con la que uno puede tener con Alá es obediencia total, no hay más. Es una relación de temor. Es una relación de temor. De hecho, ellos viven atemorizados de cuánto está notando el jin, uno de los jines, para que al final ellos se pueden ir al infierno. Entonces ellos viven, es una cultura de temor, y lo mismo las mujeres viven atemorizadas de que su esposo las puede dejar. El varón por la ley sharia puede decirle a la esposa 3 veces delante de algunos testigos, te divorcio, y ya la mujer tiene que salir con sus hijos, con todo lo que tiene, sencillamente porque él encontró una mujer que para él es mejor y su familia le parece también que es mejor, entonces puede tener otra esposa o puede tener una segunda esposa o tercera esposa si puede sostenerla económicamente. Entonces todo eso es como una religión de temor. Y yo conversando con este amigo sudanés,
Él me decía eso, yo no puedo tener una relación con Dios. Y le decía, pero yo abriendo el Corán le decía, mire, aquí el Corán dice que Dios, que Alá está contigo como la yugular. Tan cerca, Tan más cerca como de tu la vena yugular. yugular. Entonces él se quedó como sorprendido de que yo conocía su libro y se quedó más sorprendido cuando yo le empecé a hablar de que yo conocía mi libro, porque ellos piensan que nosotros, como les decía, habitamos en países donde en realidad no amamos a Dios y tenemos un Dios de cajón que sacamos solamente cuando se nos antoja. Ellos la perspectiva que tienen del cristianismo es todo lo que ven en las novelas de Betty la Fea, todos los videos que ven de las artistas hoy en día que están semidesnudas en Paredes, Shakira y Madonna son cristianas, entonces sí, esa es la percepción que tienen de nosotros. Eso es lo que ellos creen del cristianismo. Ellos creen que los cristianos no oramos, que los cristianos no somos espirituales, que los cristianos no tenemos temor de nuestro libro. ¿Sí? Por eso para ellos siempre tienen, tú vas a cualquier casa musulmana y tienen versos del Corán pegados por todo lado. Son como evangélicos, re-evangélicos, pero musulmanes. Entonces tienen versos del Corán en todo lado. El Corán lo tienen en un lugar prominente de la casa, abierto, en un atril especial. Todo es en torno a lo que dice el Corán. Si yo invito a mi casa a un musulmán, porque quiero compartir con él un rato, y llega a la casa y la Biblia está por allá debajo, ¿sí me entiendes? O sucia, o ellos nosotros rayamos la Biblia, para nosotros es un acto de aprendizaje, de anotar, de esto me impactó, para ellos eso es como una ofensa. Para tocar el Corán uno se tiene que lavar primero las manos, incluso colocarse algo en la cabeza de la mujer y tocarlo con mucho respeto, y muchas veces uno debe preguntar, ¿lo puedo tocar? Así, cosas así como muy, que uno diría, wow, qué exagerados, pero sí, así son. Entonces uno aprende a entender un poco la cultura y a encontrar esos puentes redentores, llamamos nosotros los puentes redentores, son esos puntos de conexión que nos pueden llevar a hablarle de Jesús de una manera real. Y otra cosa que creo que estamos pasando un poco por alto y es lo más importante, es el poder del Espíritu de Dios. Porque la mayoría de las conversiones y de los momentos divinos son guiados por el Espíritu. La mayoría de las conversiones son conversiones a través de sueños, de visiones, de cosas así que pasan. Yo les podría aquí contar montones de experiencias de cosas que han sucedido no solamente a nosotros, sino compañeros que todavía están trabajando en el campo, porque nuestra organización trabaja con equipos de trabajo a largo plazo. Son gente que va a vivir prácticamente toda su vida en el campo para compartir el evangelio. Entonces tienen un montón de historias, un montón de experiencias y de testimonios de cómo el Espíritu Santo atrae de una manera especial a todos los que quieran información sobre dónde encontrar videos, testimonios, existen, yo les puedo dar información. Al final tenemos un tiempo de preguntas que ustedes, si quieren, nos pueden hacer todas las preguntas que podamos responderles dentro de lo que podamos, lo que sepamos en realidad. Pero tenemos mucha mayor información que podemos compartir con ustedes y si lo quieren. Pues es que tengo muchas preguntas mientras iban hablando. La verdad, este tema me parece demasiado chévere, entonces no sé cómo por dónde empezar. Pero primero lo que pensaba era si tal vez en algún momento un musulmán también los intentó como evangelizar a ustedes, pues porque yo he visto que los que son muy disciplinados con su fe, ellos también intentan como evangelizar a los cristianos, no sé si ese es el término. Y segundo, si tuvieron algún momento como de persecución muy seria estando allá. Uno vive como al límite, porque si uno experimenta primero una opresión espiritual, una oposición espiritual fuerte, eso se siente y es territorial. No era lo mismo que sentíamos en Jordania. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir estuvimos en el Líbano, estuvimos en Siria, cuando se podía entrar a Siria. Egipto, estuvimos en Egipto y uno cambiaba de zona y era increíble cómo se sentía una opresión diferente. Era un ambiente espiritual totalmente diferente. Pero sí pudimos experimentar eso. Siempre, todas las personas que yo conocía
siempre, siempre, siempre te preguntan cosas y son hasta lanzados, o sea, ellos te preguntan cosas de tu intimidad sexual, te preguntan cosas de tu intimidad espiritual, ¿sí? Y te abordan y siempre pasa algo muy parecido con los católicos acá. Cuando tú vas a hablar con un católico que nunca va a misa, un católico que es católico porque su familia es católica, pero en realidad el hombre pachanguero y pendenciero, pero tú empiezas a hablar con él de Dios y automáticamente se vuelve católico. Entonces, no, es que no sé qué, y ponen una fachada súper católica. Eso mismo pasa en el mundo musulmán. Muchos de ellos son nominales que no tienen verdaderamente un fundamento claro en lo que creen, pero una vez tú les hablas, ponen una barrera, no, yo soy musulmán, no sé qué, esto no me hable de esto, lo dejan aparte, pero siempre están tratando de compartir. Yo tenía un amigo que este casualmente era muy, muy devoto, conocía muy bien el Corán y él se ufanaba de que él cantaba el Corán. Siempre Lo recita. El Corán comienza con esa frase, recita, recita, recita. Eso es lo que supuestamente Mohammed recibió del ángel Jibril, que es el mismo ángel Gabriel de la Biblia, entre comillas. Supuestamente recibió la revelación y le dijo, recita, recita, recita. Entonces, Mohammed nunca escribió el Corán, en realidad lo escribieron, fueron los califas que lo sucedieron, pero él lo que hacía era soltar cosas espirituales. Entonces, es como el principio. Entonces, él cantaba el Corán, era como wow, yo canto y siempre cogía su Corán y empezaba ahí a cantármelo. Y yo, chévere, chévere. Yo no le cantaba el Corán, pero le leía la Biblia. Y eso para nosotros era muy osado porque es muy peligroso. A mí en el equipo a veces me llamaban la atención porque yo a veces era muy, muy osado para compartir el evangelio. En varias ocasiones el líder del equipo me decía, no, usted no puede hacer eso, no, usted no puede hacer eso, porque yo hasta en los taxis a veces botaba unos chorros. Lo que pasa es que, por ejemplo, Jordania tiene la segunda mejor policía secreta en Medio Oriente después de Israel. Y cualquiera podía ser policía secreto. Entonces a nosotros nos pasaban cosas raras y entonces nuestro líder nos decía, no se les haga raro que este sea un policía secreto. No hablen en español en los centros comerciales de cosas que no deben hablar. En el supermercado, porque de pronto ustedes pueden poner en riesgo toda la estrategia y la plataforma que aquí tenemos montada y no, o sea, la fachada, como bien dicho, bien entendido, por favor, era este centro, ¿cómo era que se llamaba? El centro cultural, que primero fue, o sea, eso fue la segunda parte. Nosotros participamos de toda la creación de ese centro cultural, pero al principio estábamos con la agencia de consultoría, entonces no podíamos poner en riesgo nada de eso por una imprudencia. Entonces uno tenía que ser muy prudente ¿en qué? Pues en no hablar la palabra misionero. Nosotros manejamos una cosa que se llama el lenguaje 3D. Lenguaje 3D es que a los musulmanes les decíamos, este es M, a los cristianos, este es C. A la agencia de envío no la llamábamos como se llamaba, sino decíamos F. Y bueno, cuando hacíamos correos para contarle a la gente para que orara por nosotros, entonces utilizábamos un lenguaje, por ejemplo, a la iglesia le llamábamos club, al pastor, bueno, utilizábamos varias cosas y escribir eso a veces era muy chistoso porque, ¿cómo lo digo? Para no decir Jesús, para no decir Espíritu Santo, para no decir pastor, porque estamos muy acostumbrados a ese lenguaje, ¿sí? Entonces teníamos que ser muy cuidadosos porque era muy raro que primero que entrar con un permiso de trabajo de la esposa y que mi esposo llegara y yo llegar con mi esposo y mi hijo cuando debe ser al revés, ¿no? El esposo es el que tiene el permiso de trabajo y etcétera. Entonces hay que tener, ese era el riesgo que nosotros manejamos, pues, y una vez tuvimos que salir a un evento de la organización, un evento internacional, y cuando regresamos la policía secreta, la policía del aeropuerto no nos quería dejar entrar. Nos hicieron todo un interrogatorio, yo me sentía como esas películas, no, horrible, como Alerta Aeropuerto, horrible, versión nunca musulmana. me había asustado tanto en la vida, y nosotros teníamos el riesgo de ser deportados y de no volver a entrar a Jordania, y teníamos que ser muy cuidadosos.
Yo tenía mi permiso de trabajo, yo tenía todas las cosas legales, pero teníamos que ser cuidadosos en la manera en que hablaba. Bueno, aquí hay algunas Para Nur, preguntas en el chat. de Camila, dice, para Nur, ¿te tenías que cubrir el pelo y vestirte como musulmana? No, No. porque nunca me identifiqué como musulmana y eso tenía que ser claro. Yo no podía engañar a nadie. Y si yo soy extranjera y si no soy musulmana, no tengo que hacerlo. Pero eso era en Jordania. En algunos contextos, sí las mujeres se tienen que cubrir, incluso usar una cosa que se llama niqab, que es los ninjas, que nosotros les decíamos, que es negrito y solo se le ve aquí, o en otros lugares, pues ya un poquito más extremistas, la burka, que es la mallita, y la cosa es azul hasta el piso. Algunas mujeres sí las tienen que usar dependiendo del contexto de lo que van a hacer y de la manera en que se quieren relacionar, pero yo no lo tenía que hacer, pero sí manteniendo el respeto de lo que les decía al principio, manga larga siempre, manga 3/4 máximo en verano, ese tipo de cosas. Aquí hay una muy buena pregunta. Dice, ¿cómo logras el equilibrio entre temor y respeto? Es decir, la idea de respetarlos, pero no tenerles miedo. Pues esa pregunta es clave porque la manera en que tú logras un equilibrio es a través del amor. Porque nosotros aprendimos a mirar a las personas, a nuestros primos, como les decíamos, con amor. Uno de los lemas que nosotros tenemos es con amor y respeto, compartiendo el amor de Jesús. Cuando tú amas a la persona a la que quieres conquistar para el Señor, es totalmente diferente que si le temes, ¿cierto? Porque sí hay un contexto hostil y hay un contexto de temor, pero el amor vence absolutamente todo eso, ¿cierto? ¿Cómo puedo relacionarme con alguien que sé que si de pronto tiene un primo en la policía, podamos terminar presos o torturados? Tenemos muchos de nuestros compañeros que han sufrido eso, muchos de los que han trabajado en nuestra organización incluso han muerto en el proceso, pero siempre nos hemos preguntado eso, bueno, ¿qué los hizo sostenerse hasta el punto de poner la cabeza y morir en esos contextos? Sencillamente el amor. Si tú lees el libro de los Hechos, ¿cómo es posible que Esteban hubiera podido hacer lo que hizo? Por amor, y al final él terminó contemplando el trono de Dios, totalmente enamorado de Dios, y así lo sufrió, y está contado ahí en una historia muy particular en Hechos 6 y 7, en donde cuenta todo ese proceso tan duro por amor. El mismo Señor, Jesucristo, hizo lo que hizo por amor, porque nos ama. Entregó a su Hijo por amor, porque nos ama. Y eso es el eje fundamental, es lo que hila absolutamente todo el amor. Y algo muy importante que quiero añadir es que uno puede sabiamente desviar las conversaciones para no perderse en cosas que uno va a perder el tiempo en estarles criticando, juzgando lo que tú haces mal, sino más bien centrarnos en otro tipo de cosas donde en realidad esa persona pueda sentir que Dios lo ama, que está cercano a él, que está dispuesto a hacer y las ha hecho, o ha hecho muchas cosas y está dispuesto a seguirlas haciendo. Y cuando mi esposo hablaba de puentes, o sea, uno puede utilizar muchas cosas en una conversación muy tonta. Por ejemplo, estamos cocinando, ay, pásame la sal. Si sabes que el Injil dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra, ¿no? ¿Sí me entienden? Cosas así como muy, muy cotidianas para una mujer, por ejemplo. O sea, hay miles de formas de llegarle a las personas con las realidades básicas de la palabra, pero tenemos que conocerlas, evidentemente, y saber, y el Espíritu Santo, como decía mi esposo, el Espíritu Santo es el que te ayuda y te dice, dile a esa persona esto, y una vez es, pero eso tan bobo, ¿qué es lo peor que puede pasar? que la conversación no prospere, que haga vuelos, pero si hacemos la tarea, el Señor llena nuestra boca y él mismo nos puede llevar a cosas increíbles. Ellos a veces el papel se invierte y ven autoridad en uno. ¿Sí? Y le empiezan a preguntar a uno una cosita y después avanzan y van más allá. Por ejemplo, para una mujer musulmana es absurdo que uno ame a su esposo, porque acuérdense que les dije al principio que yo fui elegida por mi esposo y es así. Amarlo, pues no, pues yo vivo con él, yo le cocino a los hijos, no sé qué, es mi esposo y ya, y tiene asegurado mi futuro económicamente y listo, eso es el matrimonio musulmán. Muy pocos llegan a amarse en realidad. Y en alguna conversación le dije, no, es que yo amo a mi esposo. Y una de las profesoras paró la clase, estaban ese día con dos profesoras, paró la clase. Me dijo, un momento, Adriana,
¿tú amas a tu esposo? Y yo no podía creer esa pregunta. Y yo le dije, pues para mí está novio. Yo, lógico, yo amo a mi esposo, yo lo amo porque Dios nos unió, Dios. Entonces se fue la conversación a otro punto que ella nunca se imaginó. ¿Qué haces tú? Los dejas pensando y dudando, como así. Es que puede una persona como Dios, que está tan lejos de mí, llevarme a un amor tan profundo como el amor que él tiene por mí y lograr que esa persona que está a mi lado pueda convertirse en un amor diferente pero verdadero. Ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. ¿Has leído De todo el Camila Corán? también. ¿Necesitas tener una preparación espiritual para realizar esa lectura? Pues si tú quieres leer el Corán, lee la Biblia. Porque mira que el Corán en realidad es una mala imitación de la Biblia. Y la Así de verdad, sencillo. uno se puede enloquecer leyendo el Corán. Nosotros, si la pregunta es para nosotros, nosotros no hemos leído todo el Corán. No. Sabemos algunas suras que eran puentes para compartir del Señor. No nos interesa aprender el Corán, para nada. Porque si tú, o sea, si tú puedes conseguirlos, eso se consigue por internet, ya se consigue el Corán en español, pero tú lo lees y en realidad se presta para un montón de interpretaciones porque no tiene un hilo conductual lógico, sino trae a colación un montón de cosas. Ellos, por ejemplo, mezclan tiempos tratando de imitar la Biblia para un musulmán. María, la madre de Jesús, de Isa al-Masih, es la misma María de la compañera, la hermana de Moisés. La colocan en en el mismo momento sincrónico de tiempo. Son cosas que no tienen comprensión lógica, entonces ellos, por eso es que se presta para un montón de interpretaciones, por eso es que ellos tienen también sectas al interior del Islam, porque hay muchas interpretaciones de muchas cosas. Por ejemplo, los fundamentalistas interpretan lo que se llama Santa. La guerra santa. Yihad. La yihad la interpretan, es un pasaje que es muy oscuro. Entonces, para ellos puede ser o una batalla espiritual entre el bien y el mal o un permiso para matar, porque Dios me da permiso. Entonces, esos son situaciones para las que se presta el Corán, a diferencia de la Biblia. Tú puedes ponerte a analizar la Biblia y encuentras un hilo totalmente profundo, se conecta absolutamente todo y tiene un sentido, no solamente a través de la historia, sino también tiene un sentido a través de lo que Dios, de la intención de Dios con rescatar al hombre de la caída. Entonces tiene todo un proceso totalmente, la Biblia no es ilógica. Eso es algo que me impacta de la Biblia. Muchos han tratado de tractar la Biblia y como encontrarle un sentido absurdo e ilógico, pero en realidad lo que terminan haciendo es comprobando su veracidad. Cambio el Corán, si no. Pero también Camila está diciendo, si necesitamos tener una preparación espiritual para realizar esa lectura. Nosotros solamente estudiamos el Corán con el propósito de, a través del Corán, llevar a Jesús a las personas. Como les digo, usar puentes. Y algunas personas dicen, ¿no te da miedo leer el Corán? ¿Será que no te quedas endemoniado, tal vez loco, todo eso? Nosotros no leemos el Corán con ese propósito, ¿sí? Y nunca nos interesa islamizar, decirle, lee el Corán para nada. Nosotros tenemos estudios muy específicos de preparación donde el estudio se llama así, Jesús en el Corán. Y había suras específicas que era interesante saber que existían, pero no nos pregunte si era con el versículo Juan 3:19, nada de eso, no, para nada. Y hacer una exégesis. No, simplemente sabíamos de la idea, sabíamos qué decía, para usarlo con un objetivo. Pues obviamente el Espíritu Santo no le pide permiso para unos a hacer algunas cosas, pero con un objetivo muy claro, ¿no? Un resumen pequeño de cómo Dios les habló que estaban llamados a irse de misioneros para allá y cómo fue el proceso. ¿Será que es posible hacer un resumen pequeño? ¿Tú qué dices? Bueno. Pues a ver, básicamente comienza con un llamado de Dios primero a mi vida. Cuando yo conocí al Señor hace ¿ya cuánto? Más de 30 años. Yo soy malo para las fechas. Sé que conocí al Señor cuando estaba terminando la universidad, así en el momento de vida de ustedes. Yo estaba metido en problemas de vicios y cosas que no vale la pena contar, pero en un momento de mi vida, en un momento de crisis de mi vida, decidí buscar al Dios que mi mamá me había compartido cuando yo era niño y que siempre rechacé. Y hice una oración
en una Biblia azulita de los Gedeones que estaba atrás, paré de contar y dije, si Dios, si usted existe, cámbiame porque yo no he podido cambiar. Y desde ahí comenzó una relación con Dios muy, muy personal, muy íntima, fuera de religiosidad, porque nadie me compartió en realidad, sino fue un yo y el Señor. Me encuentro. Un encuentro con él que empezó a cambiar mi vida, y en ese proceso me encontré predicando el evangelio. O sea, a mí me encantaba hablar del Señor a todo el mundo. Yo me iba a los pueblitos aquí en Cundinamarca, solo a veces cogía una flota y cogía camino y me metía a los caminos y llevaba mi Biblia y compartía. Y el Señor me empezó a hablar de eso, de hablarle a gente que no conocía. Entonces empecé a indagar, encontré a gente que estaba en diferentes organizaciones, pero el Señor me llevó a una en específico, y escuchar acerca del mundo musulmán. Esta organización solo trabaja con países que practican el Islam. Hay muchas organizaciones que trabajan a diferentes cosmovisiones, budistas, qué sé yo, católicos, hinduistas, religiones tribales, lo que sea, pero esta trabaja solo con musulmanes. Y me sentí como pez en el agua. Yo escuchaba las historias y mucha gente decía, uy, no, yo no voy por allá, eso allá matan gente terrible. No, no, no. En cambio yo me sentía como, wow, yo sentía un fuego especial por los musulmanes. Increíble. Yo lloraba, yo me acuerdo que yo llegaba a la reunión, lloraba, y llegaba yo, ¿usted qué le pasó? No, nada. Yo venía, era impactado. Y así fue, comenzó Dios a traerme hacia esto de los musulmanes. Después, en la iglesia, Dios fue confirmando ese llamado a través de muchas personas y situaciones sobrenaturales. Y después mi esposa llegó a mi vida. Mi esposa tenía un llamado de servicio, ella sentía tener un llamado de servicio. Y cuando nos casamos, eso fue un choque. El primer choque transcultural. Mi primer choque transcultural, porque mi esposa quería servir al Señor, pero no quería servir al Señor como misionera. Como misionera entre los musulmanes. Yo crecí en una iglesia misionera y siempre que hablaban de misiones, hablaban de mucho sufrimiento y a mí me daba miedo, sinceramente. Crecí tal vez en un contexto un poco cómodo para estar preparada para sufrir. A mí me daba un poco de miedo el tema de las misiones, pero sí tenía claro, quería obedecerle al Señor y quería servirle al Señor. Mi esposo entra a la agencia misionera a trabajar casi tiempo completo cuando recién casados prácticamente. Antes de casarnos yo sabía que él tenía ese llamado misionero, pero era un tema que decíamos, eso en el camino se arregla, ¿sí? Lo dejamos como a un lado. Y eso no estuvo bien, no estuvo bien. Estuvo bien que nos casáramos, ya no estuvo bien, pero no estuvo bien que dejáramos postergado como de hablar de eso, dejarlo claro, porque nos hubiéramos ahorrado como ciertas diferencias y ciertos conflictos que tuvimos, que evidentemente tuvimos que afrontar y que solucionar, pues con la ayuda de Dios. Pero lo curioso es que como el Señor veía en mi corazón, pues el deseo que yo tenía y yo quería obedecer, pues tuve que morir y tuve que someterme a lo que Dios quería para mí y anteponer su voluntad a lo que yo quería y también a mis concepciones equivocadas, porque en realidad en muchas cosas yo estaba equivocada. O sea, en esos 2 años que nosotros estuvimos allá, les cuento que vivimos mejor de lo que vivimos acá. De verdad, Diana, de verdad, fue una experiencia maravillosa, porque es que obedecerle al Señor no nos garantiza que no vamos a sufrir, pero cuando nos sometemos a lo que Dios quiere hacer con nosotros, Él está ahí y nos sorprende. No fue fácil. Sufrimos de otras maneras, dejar a nuestras familias, quitarle el primer nieto a las 2 familias, a sus abuelos, no fue fácil. Sacar a nuestro hijo de un contexto donde tenía que llegar a aprender inglés y árabe teniendo 3 años y donde no entendía nada, no fue fácil. Dejar nuestros trabajos y tener que después regresar al país y enfrentarnos a que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque era como empezar de ceros, eso tampoco es fácil, pero el Señor honra esa fidelidad. Pero bueno, hablando del proceso, al principio les dije que mi esposo me esperó pacientemente, mi esposo oró, mi esposo esperó, mi esposo de verdad, esto parece una brolita porque él en verdad supo hacerlo de una manera muy sabia y aunque tuvimos conflictos y roces y todo este tipo de cosas, hubo un día en que la que le dije, ¿sabes qué? Llegó el momento de hacer eso que tú tanto has querido. Yo también lo quiero hacer. El Señor me habló claramente y yo empecé a recordar cómo en muchos años atrás
él me había estado hablando de naciones y en un momento de oración específico, yo busqué al Señor de corazón y él me recordó, me llevó a ese momento, como 10 años atrás, en un campamento de jóvenes. Yo no me perdía campamento, actividad, yo era muy activista cuando era soltera y bueno, yo hacía de todo y el Señor me llevó a un momento en el que yo compartí con una misionera durante una semana orando a las 5 de la mañana, a las 2 frente a la playa. Y el Señor me hablaba de naciones, me hablaba de naciones, me hablaba de naciones, y yo no entendía en ese momento, pero casi 10 o 15 años después el Señor me recordó eso y yo entendí que Él me había llamado a eso, pero yo tal vez tenía, no, como no estaba dispuesta a ese sufrimiento, pues estaba como en una sintonía diferente a la de Dios. Cuando yo decidí obedecerle al Señor, tomamos la decisión, claro, eso trajo mucha alegría a mi esposo, trajo mucha alegría a mi esposo, o sea, lo que nos hubiéramos los 8 años que nos demoramos en tomar la decisión, en 2 meses, así, salimos. El Señor nos dio los recursos, el apoyo económico, el apoyo de nuestras familias. Cuando llegamos allá teníamos un apartamento, pago el año de arriendo. El Señor nos suplió todas esas cosas, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque primero que todo Él es bueno, ¿sí? Él es maravilloso, pero también el Señor esperó pacientemente a que yo no fuera obligada, porque les cuento, si yo hubiera ido obligada, hubiera sido un desastre, hubiera sido un desastre. Y la manera en la que entramos fue a través de mi carrera y pues eso fue como un chiste de Dios, porque, mira, lo que no querías, pues es a través de ti que lo vamos a hacer. Entonces fue un proceso de mi corazón, de renuncia, de morir mucho a mí, pero fueron de lágrimas de alegría de ver cómo, pues, cuando aquí me preguntan cómo fue el proceso, la verdad fue un proceso maravilloso del amor de Dios sobre nosotros. Y yo recuerdo mucho cuando el pastor habla mucho de ese grupo que te llama. Cuando a mí me hablan del grupo que me llama, me arde el corazón cuando yo pienso en las mujeres musulmanas que conocí, cuando pienso en ese lugar, cuando pienso en las relaciones que pudimos hacer. El corazón le arde a uno, sencillamente eso ocurre. ¿Y cómo fue el proceso? Duro, pero vale la pena. O sea, no puedo decir nada más. Cerramos con esta pregunta. Si les parece, ¿no? Dice, en el eventual escenario de que un hombre o una mujer no se casen, ¿qué pasaría con ellos? Pues un hombre que no se case no es tan mal visto como una mujer que no se case, ¿sí? La mujer sí tiene una posición culturalmente inferior y tiene menor capacidad de decisión y es mucho más vulnerable que los hombres. Allá los hombres tienen su guardado siempre. Y el hombre árabe de por sí y el hombre musulmán tienen un carácter muy machista, ellos tienen una vida doble, tienen mujeres, se acuestan con mujeres, salen, hacen las embarradas que quieren, siempre andan como de balde por la vida. Pero la mujer siempre está sometida, ya no puede. Una mujer de 23 años que no sea casada, el casado es considerado una solterona. Ya es solterona, sí, les dicen. Sí. ¿Sí? Gracias a Dios no estamos así. Y una cosa que pasa en el mundo musulmán es muy común, en las ciudades cosmopolitas no tanto, pero en las ciudades periféricas que son una cultura más a la antigua, el hombre llega a un momento de edad en la que ya tiene el dinero para comprar una esposa, porque así es, entonces habla con su familia y siempre buscan mujeres muy, muy jóvenes. Precisamente por eso, ellos no les gustan las mayores de 23, les gustan es muy jovencitas, entonces se ve en algunas ciudades y en algunos países se ven casos de gente muy mayor con mujeres muy, muy jóvenes, incluso hasta niños. Para que tengan los hijos pues, que quieren tener, y etcétera. Y eso es muy de la religión porque Mohammed era así. Mohammed se casaba con niñas muy, muy, muy peladitas. Bueno, yo creo que pues fue un tiempo chévere, me alegra ver a caras que conocíamos, me alegra verlos conectados con el Señor, me alegra que estén, porque esto me dice a mí que ustedes están dispuestos a sacrificar más allá de lo que es una vida normal para un estudiante promedio, ¿no? Que es estudiar, ser profesional, ganar plata, tener una bonita familia y eso, pero yo creo, esto me dice que ustedes tienen una visión más a largo plazo, más a futuro y los honro por eso y me alegra muchísimo.